En enero de 2020 se presentaron los primeros casos de COVID-19 en Wuhan, China, y luego de ello se vieron cómo se expandió en el mundo también a través de la movilidad. Se presentaron los nuevos casos y además un virus que, a pesar de que el coronavirus ya se presentaba en otras facetas, no se daba a conocer estos efectos tan graves que se fueron presentando en la humanidad y que obligó también al mundo a confinarse en una pandemia. COVID-19 con sus diferentes variantes. Venezuela también entró en un estado de confinamiento en el mismo año, justamente en el mes de marzo. Para hablar sobre el levantamiento de esta alerta, hoy nos acompaña la doctora Yoxibel Lima, médico e infectólogo. Un gusto recibirla, bienvenida. Hola Daniela, un placer para mí. Vemos cómo ya las medidas se estaban relajando en el mundo, incluso en nuestro país. Veíamos cómo las personas se reincorporaban de manera presencial a su trabajo, cómo ya la interacción social se daba un poquito más como la recordábamos antes del 2020. Sin embargo, se levanta en este momento la medida. La Organización Mundial de la Salud da este anuncio, su vocero Tedros Adhanom, director, lo ha indicado. Pero como humanidad y como sociedad, ¿de verdad deberíamos relajarnos ante el levantamiento de la alarma? Bueno, estas son excelentes noticias, muy buenas noticias después de 3 años aprendiendo de una enfermedad que nos costó muchísimo desde todo punto de vista, psicológica, económicamente, socialmente. Ahorita estamos viendo como esa luz al final del túnel, en donde no es que vamos a pensar que los casos de COVID ya no existen, siguen existiendo casos de COVID, pero gracias a la vacunación, vacunas que salieron efectivamente en un tiempo récord, gracias a los avances científicos que hemos tenido, a que se denominó una pandemia y así pudieron definir todos esos recursos económicos a hacer nuevos tratamientos, a realizar nueva prevención, y tuvimos la maravillosa creación de vacunas que resultaron ser muy efectivas, creando anticuerpos, además de los anticuerpos que ya habíamos creado teniendo la enfermedad natural. Eso hizo que muchos de nosotros ya, si podemos tener COVID, ya es un COVID más leve, es un COVID sin complicaciones, a diferencia de todas aquellas personas que tienen factores de riesgo para complicarse, por ejemplo, los pacientes que tienen más de 75 años o las personas todavía que no se han vacunado. Entonces, esto ha llevado a que en este año los casos de COVID hayan sido muy menor cantidad, a diferencia de los años 20 y 21, que los casos eran muy severos y en un gran número. Entonces podemos ver que los casos han disminuido, ya como tú bien lo dijiste, se había flexibilizado todas esas medidas. Deberíamos persistir con las medidas en los centros de salud, que es donde pudiéramos tener como mayor riesgo a la diseminación de la enfermedad, además de seguir con las medidas en todas aquellas personas que tienen esos factores de riesgo para complicarse. Vamos a recordar los factores de riesgo, por favor. Uno de ellos es la edad, una persona mayor de 75 años y que además presente hipertensión arterial, sea diabético y tenga alteraciones de ese sistema inmunológico que es el que nos defiende. Entonces esa persona debería tener un poco más de cuidado en el momento de, por ejemplo, acercarse a otra que tenga síntomas, que ya vemos que no todas las personas que tengan un síntoma respiratorio ya se hacen las pruebas, ya eso lo dejamos como de lado. Entonces, cuidarse, como deberíamos cuidarnos siempre. Ya esto pasó a como, si pudiéramos recordar cómo era influenza. Influenza llegó a tener muchísimos casos, todavía existe influenza. COVID va a ser lo mismo, probablemente vamos a tener todavía casos de COVID. Tenemos que esperar cómo va a ser esa vacunación, ese esquema de vacunación que va a quedar a posterior para hacer esos refuerzos, si con el tiempo vamos a necesitar más refuerzos de lo que ya tenemos. Entonces todavía nos queda como camino por andar, además Claro. de que probablemente van a seguir saliendo nuevas variantes de COVID, entonces no sabemos cómo se va a comportar estos nuevos episodios de COVID que pudiéramos tener. Claro, hemos visto muchas variantes y subvariantes durante este tiempo. Variantes mucho más agresivas, otras que se camuflajean un poco más en nuestro organismo. Por acá, don Melis Carramo nos dice lo siguiente: me parece que relajar el 100% no es lo más recomendable,
pero sí ser precavido. Exactamente. Es eso, es un aprendizaje, porque si no aprendemos de esto que confinó al mundo, porque no solamente fue nuestro país, confinó a todo el mundo, en todos los continentes y prácticamente en todos los países a la humanidad, y los obligó a quedarse encerrados en sus casas y a trabajar y a estudiar a distancia y a no poderse acercar a sus seres queridos. Creo que esto es un aprendizaje que debe ser perpetuado en el tiempo. Además de los comentarios que nos están llegando en redes sociales, nuestro equipo de producción ha salido a la calle también para saber cuáles son los comentarios o las dudas que tienen con respecto a este levantamiento. Vamos a verlo. Mi nombre es Rosa Camacaro y yo quisiera saber cómo el levantamiento de alerta máxima influye en los contagios por COVID-19. ¿Cómo podría incidir? Porque muchas veces vemos y decimos, bueno, lo levantaron, es que ya no hay COVID. No, como nos bien nos lo explica, sigue habiendo COVID. Sí, sigue existiendo COVID, pero lo que esperamos es que sigan habiendo casos leves, como hemos visto en algunas personas que han tenido síntomas respiratorios y se han hecho la prueba, que sigan existiendo esos casos leves en todas las personas que nos hemos vacunado o que ya hemos tenido esos anticuerpos naturales, y seguir teniendo precaución. O sea, no podemos relajarnos al 100%, porque el COVID no ha desaparecido. Solamente es que debemos reintegrarnos un poco más a la vida que teníamos anteriormente, y eso era necesario porque económicamente, psicológicamente, todas las complicaciones que llevó COVID llevó a muchos trastornos de depresión, a trastornos de ansiedad, trastornos económicos en países. ¿Cuántas personas conocemos, empresarios, personas que tenían negocios que tuvieron que cerrar sus puertas por todo este confinamiento que tuvimos en estos 3 años? Entonces era necesario que nosotros empezáramos como a tener esa vida que teníamos anteriormente y empezar a crecer de nuevo. Y bueno, viendo y esperando y aprendiendo a cómo llevar esta nueva vida que nos salió después de la pandemia. Muy bien, vamos a seguir conociendo las inquietudes de la audiencia. Mi nombre es Adriana Bernáez y yo quisiera saber si este levantamiento de alerta significa el fin de la pandemia. No, definitivamente. Bueno, sí es el fin de la pandemia porque bajaron los casos, ya no tenemos casos tan severos en un número tan grande. Como bien lo dijeron, ya pudimos saber que hay hasta 20 millones de defunciones por COVID. Las que fueron registradas. Exacto, que la Organización Mundial de la Salud puede manejar esa cifra. Existen todavía casos severos, inclusive hasta muertes, pero son en casos de muy menor cantidad. Entonces, COVID no ha desaparecido, COVID sigue existiendo y probablemente va a seguir existiendo con nosotros. Lo único es que estamos más preparados en este momento para atravesar estos casos que pudieran aparecer y seguir aprendiendo de los casos nuevos que pudieran suscitar de variantes que todavía no podemos conocer. Vamos a seguir consultando y para que nuestra especialista nos ayude a responder las dudas. Hola, mi nombre es Génesis Vargas y mi pregunta para toda la comunidad es si el anunciamiento de la alerta máxima significa tener que relajarnos con todo lo que es la bioseguridad para tomar en los establecimientos, en el colegio, tener en cuenta cuáles son las nuevas medidas que debemos tomar, qué es lo que debemos hacer ahora con este nuevo anuncio que se hizo el día de hoy. Bueno, Génesis, relajarnos en cierta medida, o sea, no relajarnos al 100%. Yo incito a la población en que si siguen teniendo personas alrededor que tengan síntomas respiratorios, acuda a su médico porque tenemos pruebas, que se hagan las pruebas de COVID, las pruebas de influenza. Ahorita tuvimos un repunte de pacientes con influenza, entonces acuda a su médico para que él sea el que canalice cómo va a ser esto, y si tiene COVID y es un COVID leve, mantenerlo como aislado para que eso no siga contagiando a otras personas. O sea, la enfermedad no dejó de existir, solamente es que no vamos a tener las medidas extremas
y el confinamiento que teníamos anteriormente. Muy bien, doctora, vamos a irnos a una pausa. Aquí en Noticias Globovisión Salud. Por acá también teníamos una pregunta, o tenemos una pregunta sobre el uso del tapabocas. Vamos a responderle al regreso junto a la doctora Yoxibel Lima, médico e infectólogo. Recuerde que puede hacer preguntas o comentarios a través de las redes sociales, tanto por @salud_gb y @DanielaJSalas. Volvemos.